Muy buenos días. Hoy arrancamos con el episodio 42 del Laboratorio de Asistencia Virtual y retomamos una de las secciones con las que yo más disfruto, que son las entrevistas a compañeras y alumnas. La verdad es que si no habéis escuchado estas entrevistas podéis revisar en las temporadas anteriores del podcast porque hay un montón y creo que es de donde realmente aprendemos de la experiencia de otras compañeras, ¿no? Porque cada experiencia es única e individual y hoy queremos conocer la experiencia de nuestra compañera Nazaré Cañizares. Muy buenos días, Nazaré. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañera? Un placer recibirte por aquí. ¿Estás Igualmente, nerviosa? un poco. Bueno, antes de arrancar le decía a Nazaret, tú haz como que estamos tú y yo solas, como si no nos escuchara nadie. No Lo sé si ha causado intentaré, efecto, lo intentarás. lo Genial. intentaré. Bueno, pues yo voy a ir lanzándote algunas preguntas, tú te explayas, nos cuentas, nos compartes lo que te apetezca, porque realmente de eso se trata, ¿no? De conocer cómo ha sido para ti la vivencia de adentrarte en este mundo de la asistencia virtual. Lo primero que quiero que nos cuentes es qué hacías tú antes de descubrir este mundo de la asistencia virtual, ¿vale? A qué te dedicabas, qué formación tenías previa, ¿vale? Y todo ese tema que creo que de ahí tenemos mucha cita. Vale. Cuéntanos. A ver, yo me formé como secretaria y administrativa. Ajá. Y cuando acabó la baja de mi segundo hijo, empecé trabajando en un centro de masaje y bienestar como recepcionista. Muy bien. También tenía otro trabajo mm, como limpiadora, que eso lo empecé cuando estaba estudiando Uh-huh. y estaba compatibilizando las dos cosas. En el centro de belleza empecé como recepcionista, pero empecé a coger muchas más tareas y en verdad hice un poquito de asistencia virtual offline, sin yo saberlo, en verdad, porque aparte de tener la atención al cliente, organizaba un poco el negocio, también llevaba un poco de redes, hacía un poco de todo. Qué bueno. Pero lo dejé porque llevaba un ritmo frenético y tenía dos niños pequeños y no podía llevarlo todo adelante. Claro. Entonces lo dejé y no sabía muy bien qué iba a hacer. Eh, y creo que me estoy adelantando a la siguiente pregunta. Nada, no te preocupes. Yo te dejo porque si tú tiras del hilo y me vas respondiendo por ti misma no pasa nada, ¿eh? Vale, que Pero entonces si quieres sigo y ya cuento cómo nada, tranquila. encontré la Te asistencia voy a, virtual. te voy a interrumpir antes de meternos en ese punto porque me parece muy interesante lo que nos compartes, ¿no? Creo que somos muchas las que cuando nos adentramos en el mundo de la maternidad, ¿no? Empezamos a hacer malabares con 1, 2 trabajos, la crianza, familia, nuestra vida personal, la de pareja, ¿no? Y de repente, o sea, es como que todo se nos hace una montaña y es imposible que lleguemos a todo. Y entonces suele dársenos esta circunstancia, como tú has dicho, de que tenemos que empezar a renunciar a cosas, porque es que si no vamos súper desbordadas. Entonces tú elegiste renunciar a los ingresos que te proporcionaba ese trabajo que tenías como recepcionista, ¿no? Para poder pues estar más con tu familia, entiendo, y para poder tener pues un poco más de calma mental, me imagino, ¿no? Sí, bueno, es que pasé un periodo de estrés bastante gordo. Vamos, de Claro. hecho se me caía el pelo a mechones, adelgacé 12 kilos y estaba en una rueda que no era consciente, estaba en piloto automático. Vaya. Entonces cuando me di cuenta, paré en seco y dije, no puedo seguir así. Vamos, Claro, durante 2 años estuve de manera inconsciente haciendo mi vida, vamos, incluso tengo lagunas, porque era todo tan piloto automático que claro. hay muchas cosas que ni siquiera recuerdo. Claro, sí, que ibas ahí como tan a tope, ¿no? En el cumplir con las obligaciones del día a día que llega un momento en el que te das cuenta de que te estás perdiendo tu vida de verdad.
en el camino, ¿verdad? Sí, ¿Tus sí, hijos sí. qué edad tenían en ese momento, Nazaret? Pues el grande tenía 2 años y medio, poquito más. Y el chico, pues, Un bebé de empecé la meses. baja, o sea, Claro. acabé la baja de maternidad, pues, 4 meses. Claro, jolín. Sí, sí, es que es un momento de intensidad, o sea, es que la maternidad ya es un momento de intensidad tremendo, tal como nos obligan de alguna forma a vivirla, que tenemos que ser mujeres para todo, ¿no? Tenemos que ser madres, tenemos que seguir siendo trabajadoras, tenemos que tener una vida personal plena y al final dices, bueno, espera un momento, que aquí me han vendido la moto. Exactamente, exactamente, sí, Y totalmente. no sé en qué punto del camino me he perdido. Tenemos que ser la mujer perfecta en todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los roles que tengamos. Sí. Sí, y eso, pues como tú dices, llega un momento en el que empieza a afectar a nuestra salud. O sea, me reconozco mucho en esto que comentas, porque es verdad que yo también en esa etapa en la que nació, después de nacer mi tercer hijo, que fue cuando yo me sentía como más perdida también a nivel profesional de no saber qué hacer, empecé a tener también problemas de salud, perdí muchísimo peso en aquella temporada, o sea que me siento ahí súper reflejada con lo que nos comentas. ¿Y cómo llega? Ahora sí, venga, te doy paso, la asistencia virtual a tu vida. O sea, en ese momento en el que tú paras en seco todo y dices, no puedo más, ¿vale? ¿Qué siguientes pasos te llevan hasta la asistencia virtual? A ver, después de dejarlo todo, como estaba como en crisis, porque no sabía qué hacer con mi vida y porque yo pensaba que eso que había conseguido era lo que siempre había soñado. Y claro, me di cuenta de que no era lo que yo quería. Entonces, claro, me quedé como en plan, ¿ahora qué hago? Porque yo quería llegar a esto, he llegado y no he sentido lo que creía que iba a sentir. Entonces, estuve en terapia, mm, empecé con el autoconocimiento, y también empecé a investigar sobre trabajos online que me Claro. permitieran trabajar en casa y tener una conciliación. Entonces, por casualidad, encontré tu anuncio en Facebook, y no me enteré muy bien de qué era la asistencia. Suele pasar, en un anuncio de 1 minuto, 1 minuto y medio es difícil. Y claro, como también estaba más centrada en estar yo bien, como que le dejé pasar, ¿vale? Entonces estuve unos cuantos meses así, dándole vueltas en plan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se me da bien? Y le estuve dando vueltas a varios aspectos, o sea, varias ideas, y lo volví a retomar otra vez. Empecé a buscar otra vez asistencia virtual, entonces volví a encontrarte a ti, encontré también a otra escuela, pero al final me decidí por ti porque tenía la misma historia que yo, de ser madre, de conciliar y todo esto. Entonces, eso fue en junio de 2021, entré eh, y descubrí que era lo que a mí se me daba bien hacer y lo que quería. Entonces, la formación fue súper rápida porque en 3 meses casi me lo ventilé. Sí, la verdad es que yo te recuerdo que fuiste como un tiro. Espera, te voy a parar un momento antes de Vale. entrar ahí en esta parte, porque me parece muy interesante también este punto que comentas, ¿no? De veo un anuncio, estoy ahí en ese momento en el que estoy buscando, pero como que todavía no tengo claro qué, quizás en ese momento no entiendo bien todavía lo que es la asistencia virtual, lo dejo pasar, pasan unos meses, vuelvo a ello, porque creo que también esto es un proceso por el que pasáis muchas compañeras. O sea, esto es algo que oigo muy repetido, ¿no? Si yo ya te conocía, yo ya te vi hace unos meses, o hay gente que me viene incluso y me dice, no, pues hace años que yo había escuchado algo tuyo por ahí, un podcast o un anuncio o alguna publicación o alguna entrevista que te habían hecho, pero lo había dejado ahí guardado y luego con el tiempo, cuando decidí investigar más sobre la asistencia virtual, pues volviste a aparecer, ¿no? ¿Sabrías decirme
O sea, nos has comentado, ¿no?, que te decidiste por hacer la formación conmigo, con el instituto, pues por esa conexión conmigo, con mi historia personal, ¿no? ¿Sabrías igual cómo decirme qué te inspiraba el dar este paso? O sea, ¿sentías directamente que sí, que ya era tu camino, o esto no lo percibiste hasta que no estabas dentro? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó? Porque yo siempre digo que hay como dos momentos muy difíciles en el proceso, ¿vale? Uno es el de confiar en nosotras mismas, pagar la formación, sea la del instituto o la que sea, y empezar a formarnos. Y luego otro cuando ya empezamos a tener que trabajar con clientes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que a ti te hizo romper esa dificultad, ese paso de creer en ti misma, de invertir en la formación y de empezar a formarte? A ver, como todo el tiempo que estuve sin trabajar, estuve leyendo mucho y demás, porque para mí emprender nunca me lo había planteado. Vamos, de hecho, pensaba que era algo que tenía mucho riesgo y que era impensable, vamos, para mí. Entonces, claro, cuando estuve todo este tiempo parada, estuve leyendo muchos libros, autoconocimiento y demás, me di cuenta que emprender era la única forma para yo poder tener el estilo de vida que quería tener. Claro, Entonces, claro, cuando yo llegué a la asistencia virtual y descubrí lo que era la asistencia virtual, yo ya tenía claro que lo que quería era eso, ese era mi camino, lo tenía qué muy bueno. claro. Entonces, lo único que tenía que decidir era con quién me quería formar, porque lo demás lo tenía claro y porque ya había investigado suficiente y sabía más o menos en qué consistía la profesión como para saber que eso era lo que yo quería, porque es que Hacia dónde eran te mis querías habilidades, dirigir, ¿no? las habilidades las tenía la asistencia virtual, Claro, las claro. las que yo tenía. Entonces, lo tenía clarísimo. Simplemente tenía que elegir qué formación hacer. Ya está. Qué bueno. Me parece muy interesante que tú misma, ¿sabes? Y ahí vamos, o sea, te aplaudo, ¿no? Que tú misma te vieras reconocida en estas habilidades, porque muchas veces hay compañeras que llegan igual pues de otros perfiles profesionales que no tienen nada que ver y les cuesta más, ¿no? Como verse en esas habilidades, tanto prácticas o técnicas, como en esas habilidades blandas que están más relacionadas pues con esa empatía, esa escucha, esa capacidad de atender a varias tareas al mismo tiempo. ¿Te estabas viendo en esas dos? O sea, tanto en las habilidades, porque tú venías de un perfil administrativo y de atención al cliente, y entonces pues esto es inevitable, ¿no? Que conecta muy directamente con la asistencia virtual, pero también te veías en esas habilidades más blandas, por así decirlo. A ver, es que en el tiempo en el que estuve parada, como estuve en terapia, hice mucho Muy bien, ejercicio de autoconocimiento. De hecho, qué hubo un bueno. ejercicio que me mandó la psicóloga que era preguntarle a diferentes personas de mi entorno cuáles son las habilidades que me veían en mí. Ajá, Entonces eso, claro, me ayudó mucho a luego saber qué es lo que se me daba bien, qué porque bueno, ya lo tenía validado por otras personas lo que yo también pensaba. claro. Entonces, yo ya sabía más o menos mis talentos y mis habilidades y por eso lo tenía Sí. bastante claro que esa era la profesión. Claro, la verdad es que me parece que, o sea, cada una hace el camino hacia la asistencia virtual de una forma, ¿no? Y pasa al final todas pasamos yo creo que por los mismos puntos, pero a veces en diferente orden, ¿no? O tardamos más o menos tiempo. Pero me parece que este proceso que tú ya empezaste a hacer previamente a adentrarte en el mundo de la asistencia virtual, de conocerte a ti misma, de hacer un proceso de terapia personal, a mí me parece que es esencial. Tú sabes que yo siempre digo que adentrarse en este mundo profesional no solamente conlleva una transformación profesional, también conlleva una transformación personal y hay que estar preparada Sí. para ello. Entonces, yo creo que si tú has sido, y ahora veremos un poco cómo ha sido luego tu proceso con la formación y con la creación de tu negocio y todo, pero si tú has sido como un tiro, como has sido, creo que tiene mucho que ver con que ya trajeras esa base trabajada. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 total, total. Porque ya te digo, mi mentalidad emprendedora era nula y, y cambié muchísimo el chip, vamos, de hecho, de pasar a pensar que era un riesgo a pensar que era mi único camino y el que yo quería vivir. O sea, que el cambio en esos meses fue brutal de Que me alegro. mentalidad. Qué bueno. Entonces, sí, es
vamos, te allana mucho el camino tener conocimiento sobre ti misma. Totalmente. Bueno, pues ahora sí que quiero que nos cuentes un poco cómo ya una vez que estás dentro de la formación y empiezas a conocer cuáles son las tareas a las que te vas a tener que dedicar, el perfil, empiezas a trabajar, el perfil del cliente, del negocio con el que vas a tener que contactar, empiezas a generar un poco pues esa comunidad dentro de la formación, pues cómo te has ido sintiendo, qué dificultades, ¿no? O sea, no quiero que me cuentes solo lo bonito de la formación, sino también qué dificultades ha supuesto o qué retos ha supuesto para ti este periodo formativo. Vale. Dentro de la formación encontré o descubrí que había más áreas que me gustaban, aparte de las administrativas, como la parte web, que no tenía ni idea. Vamos, de hecho la aprendí en la formación. La parte web, la parte técnica, por ejemplo, descubrí que era el email marketing, que no tenía ni idea. Lo escuchaba por muchos sitios, pero no tenía ni idea de lo que era. De cómo funcionaba. Sí. Y luego, lo que más me ha dado la formación ha sido mis compañeras, que de hecho sigo teniendo mastermind con ellas. Qué bueno. La verdad que no es tan asiduamente, pero tenemos nuestro grupo de WhatsApp y una vez al mes o así, seguimos viéndonos. Y eso es lo que más me llevó de la formación, porque lo teórico se puede aprender más tarde, más temprano. Es verdad que es más fácil si tienes una formación, por supuesto, Claro. pero ese acompañamiento con otras personas que están en el mismo nivel que tú te da también un empuje, porque claro, los momentos que no son tan buenos, no sabes por dónde tirar y tienes la incertidumbre de qué hago con mi vida. Eso te ayuda muchísimo, tener a alguien con quien compartir, pues eso, no encuentro clientes o no sé, no me cogen las prácticas, un montón de incertidumbre y de cosas. Claro. O no entiendo esta parte de la formación, alguien me echa una mano, cualquier cosa. Tienes ahí ese acompañamiento que están en el mismo nivel que tú y te entienden perfectamente. Eso es lo Claro. mejor de la formación. La verdad es que para mí, pues, o sea, puede parecer, no sé si una tontería, pero para mí, fíjate, es esencial, ¿sabes? Que salgáis de la formación con esa sensación de haber generado esa comunidad, de darle continuidad, porque al final a mí me pasó que cuando yo empecé en la asistencia virtual me sentía muy sola. Yo empecé un poco de casualidad, como siempre digo, ¿no? En esto de la asistencia virtual, no hice una formación como tal para asistente virtual y entonces me sentía muy sola porque no tenía otras personas con quien compartir qué me estaba sucediendo en el desarrollo de mi negocio con clientes, ¿no? En las problemáticas que me podía encontrar, en las dificultades. Y para mí por eso siempre ha sido como, o sea, he estado muy obsesionada, ¿no? Con que dentro de las formaciones que yo he creado y dentro del instituto se forjara pues como esa conexión entre compañeras, porque si no luego pues parece como que el sueño de trabajar desde casa, si te empiezas a sentir muy sola, a mí me da la sensación de que como que se rompe un poco, como que se cae, ¿no? Sí. Y creo que el poder llevar adelante luego tu trabajo sintiéndote acompañada en todo el camino con más compañeras, pues me parece muy importante. O sea, me encanta que todavía estéis hasta con el grupo de Mastermind de la formación. Sí, Eso sí, me sí, hace muy sí. feliz. Sí, sí, sí. Estamos Dales un todavía abrazo. todas y vamos, que de hecho que bueno, es verdad que cada una tiene su camino, pero aún Claro. así seguimos reuniéndonos, aunque no seamos todas asistentes virtuales, porque cada una deriva a algún sitio, pero seguimos reuniéndonos y contándonos nuestros problemas y cómo vamos Qué bueno, y el apoyo está ahí siempre. qué bien. Oye, dales un abrazo de mi parte a todas. Se lo doy, se lo doy. Bueno, pues quería preguntarte algunas cosas más.
vamos ya un poco a la parte de este segundo punto que yo siempre digo que es como el segundo paso más complicado, ¿no? Es verdad que tú entiendo que ya no estabas trabajando por cuenta ajena cuando empezaste con el periodo de prácticas y luego con clientes de pago, o sí que te quedaba todavía una Tenía parte el, del trabajo. tenía el otro trabajo que Ah, era vale, sí, de media el de limpieza, jornada, el ¿no? de Vale, limpieza, sí. Y quieras vale. que no, pues tenía ahí ese sustentito. Vale, genial. Pues entonces, mejor todavía un poco para que nos muestres tu ejemplo, porque yo creo que la dificultad grande en ese paso viene cuando ya tienes que soltar el trabajo por cuenta ajena por completo para poder empezar a dedicarte ya plenamente a la asistencia virtual, ¿no? Ahí hay a veces como un periodo de transición que puede durar unas semanas, unos meses, depende de cada quien. Y que, bueno, pues que tiene como sus propias puntualizaciones individuales, ¿no? De cómo lo vivimos y cómo lo experimentamos cada una. Entonces, para ti, una vez que terminaste el periodo formativo, hiciste un periodo de prácticas, si no recuerdo mal. Sí, en septiembre ¿Correcto? empecé las prácticas Muy bien. y en noviembre ya empecé a trabajar con una clienta. Jolín, ahí a tope. Sí, Qué sí, sí. bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese proceso de transición? Pues la verdad que muy bien, porque ya llevaba un mes trabajando con, bueno, un mes, 2 meses trabajando de práctica, entonces quieras que no, pues yo decía, yo ya estoy preparada. Yo ya Qué estoy bien. preparada y yo ya puedo trabajar a full. Eso al principio me costó un poquito encontrar clientes. De hecho, estuve con la clienta de prácticas que luego se convirtió en de pago. Y esta primera, y creo que no tenía más clientes. Estuve unos cuantos meses así, solamente con estos 2 clientes. Y en abril del 2022, mi empresa me echó porque cambiaban de centro Te lo y pusieron fácil, ¿no? Por así exactamente decirlo. me echó y dijo, mira, así no tengo que irme yo. y, y empecé a con más clientes poquito a poco, eran poquitas horas y demás. Durante el 2022 he estado así con poquitos clientes, poquitas horas y bueno, simplemente cubría gastos, ¿vale? Pero luego ya casi a finales de este 2022 ya empecé a tener más y cubrí la baja de una compañera mía y con esto ya cubría gastos y me podía poner un sueldo. Qué bien. Cómo me gusta oír eso. Y, y ahora mismo estoy así. Es verdad que ya ahora ya me vienen los clientes solos casi. Eso me Y encanta. sí, sí. Me vienen solos que digo, a veces digo, no sé si voy a poder llegar a todo, pero... Eh, y, y muy bien, porque ahora mismo no tengo la cartera llena todavía, pero estoy en proceso de llenarla. Pero vamos, ¿Con cuántos ya tengo, clientes sí. de forma práctica estás trabajando en estos momentos, Nazaret? Vale, tengo 4 que son míos y 3 de mi compañera. La verdad es que esto me ha encantado. Me lo has comentado antes de que empezáramos a grabar y me parece que además es parte potencial de esa comunidad. No sé si en concreto la compañera en la que estás cubriendo durante su baja maternal viene del instituto o no, pero independientemente de eso, me parece muy interesante que se genere dentro de la profesión este apoyo entre nosotras. Me parece Sí. de verdad de 10. Os doy la enhorabuena a las dos por generar este apoyo, esa ayuda entre vosotras. Claro, en realidad me dices que no tienes la cartera a tope de clientes, entiendo que quizás porque no tienes ningún cliente que te dé como un grosso de horas muy grande, pero sí que tienes 7 clientes que te están dando como de manera regular todos los Claro, meses una cantidad de horas, ¿no? claro, es que ahí tengo clientes que son muy pequeñitos, que tienen muy pocas horas, muy Claro, pocas tareas, y hay otros que sí. Tengo, por ejemplo, una que sí es bastante grande. muy bien. Vale. Tengo una que es eso, muy grande, y las demás son más pequeñitos. Vale. Entonces, mi objetivo también es tener más clientes grandes
para no tener tanta cantidad de clientes. Claro, Tener a lo claro, mejor claro, 3 o 4 clientes grandes y ya está. claro. Porque De además, hecho, ahí, dime. nada, que mi forma de trabajar no es, vamos, como yo veo para mí la asistencia virtual, yo no quiero clientes que me manden tareas y se olviden, sino que yo quiero entrar dentro del negocio, quiero participar dentro del negocio, quiero aportar ideas, quiero Poder implicarte, ¿no? mejorar, exactamente, quiero que podamos estar dentro, o sea, como un equipo y colaborar en todo lo que pueda y aportar todo lo que pueda, no solamente hacer mi trabajo, mis tareas concretas y ya está, sino si puedo implicarme en estrategia, aunque yo no sea especialista en estrategia, pero las ideas que yo te pueda dar, si las quieres implementar, si te vienen bien, dar ideas, aportar ideas y ayudar en lo que pueda. Claro, Para mí qué esa bueno. es la forma en que yo quiero trabajar con mis clientes. Entonces, yo quiero tener pocos clientes, pero que pueda abarcar mucho. Ujú. Sí, sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir. O sea, que puedas convertirte en una pieza clave dentro de aquellos negocios en los que colabores, ¿no? Que no sea el cuento contigo, que a veces podemos tener algún cliente así, ¿no? Que viene en un momento puntual, oye, que necesito que me hagas esto y nos da unas tareas de unas horas sueltas, nos paga esto y a lo mejor hasta dentro de 3 meses no vuelvo a ver a ese cliente. No está mal tener así de vez en cuando algún cliente porque nos puede rellenar un hueco cuando otro nos pueda fallar, o sea que Sí, está bien, pero sí. sí que me parece interesante. De hecho, te iba a preguntar un poco sobre este tema, ¿no? Yo siempre recomiendo que una cartera llena de clientes, una cartera saludable, tiene que tener entre 3 y 5, 6 clientes como mucho, ¿no? Y te iba a preguntar si ese es el camino hacia el que te quieres dirigir, ¿no? Un poco con lo que estás haciendo, como de poder ir seleccionando quizás dentro de esos clientes que tienes ahora. Entiendo que una parte de ellos, cuando tu compañera se pueda reincorporar, ella seguirá gestionándolos, pero dentro de los que sí que tienes que son como tuyos, más constantes, poder ir ampliando, ¿no? Para tener una implicación mayor dentro de esos equipos. Claro, sí. Claro, los clientes que son de mi compañera son suyos y se los devuelvo cuando acabe. Y con los míos, claro, tengo algunos que ya tengo esa estructura hecha con ellos, y hay otros que son eso, pues puntuales, de vez en cuando me llaman, oye, necesito este trabajo. Entonces, tendré de los dos, pero lo que quiero más potenciar es la parte de colaboración Claro. y equipo. Un poco al hilo de esto que me comentas, si tuvieras que pedir el cliente de tus sueños, ¿vale? ¿Qué te gustaría que tuviera ese cliente? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera? Si sería algo relacionado con el nicho al que se dedica o con la relación contigo o con las tareas que te da. No sé, cuéntanos un poco, por A favor. ver, ya tengo una clienta que es, vamos, mi cliente ideal, yo creo. Genial. No es tanto en el nicho porque para elegir con quién quiero trabajar, me fijo más en el proyecto en sí, Vale. si me gusta el proyecto, pero el sector en verdad me da igual un poco, porque como me gustan tantas temáticas, no puedo elegir un sector, me es imposible. Entonces, es más el feeling que tengamos, las condiciones que hayamos llegado, el trato, es más eso lo que le hace ideal al sector y la temática. Ya te digo, tiene que ser un proyecto eso que me guste, pero que la relación sea, vamos, que haya Como que la feeling, conexión, ¿no? Entre exactamente, vosotras y que los sea. límites estén bien claros y bien establecidos, porque ya he tenido varias experiencias y de todo se aprende y hay, Claro. si no limitas bien, se te puede subir a la chispa. Sí, además tenemos Entonces, mucha tendencia a mezclar a veces el WhatsApp personal con la comunicación de nuestros clientes, ¿no? Yo no sé si a lo mejor es por ahí, por donde a ti te ha podido pasar, pero yo sí que he vivido alguna experiencia de estas y tener algún cliente que te escribe un sábado a las 7 de la tarde para decirte, oye, que me he pensado que quiero que exactamente. hagas, ¿sabes? Sí, 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 O sí, sí, sea, sí. el tema de los límites me parece esencial. A ver, que a mí me costó un poco. Me costó un poco Claro, es poner normal. límites, pero a base de aprendizaje los puse y es verdad, cuando pones límites te sorprendes porque dices,
la limitación en verdad te la estás poniendo tú, porque no es tanto como pensaba y la gente lo acepta. Claro. Si tú le dices desde el principio, yo trabajo así, 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 la gente te lo va a aceptar. Y si no te lo acepta, es que no es tu cliente. Eso es, totalmente. Entonces, Sí, es sí. más, nosotros que nos limitamos porque pensamos que si dejamos de hacer cosas o si decimos que no, ya no nos van a coger y es todo, está todo en nuestra mente. Luego lo haces y compruebas que es posible trabajar de esa manera. Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que hemos podido aprender un montón de cosas contigo. Me queda una única pregunta que no va directamente relacionada con la asistencia virtual, que es para pillarte así un poco de sorpresa. Y ya con esto cerramos, si a ti te apetece compartir alguna cosa más, pero sí que te quería lanzar esta pregunta a ver qué me respondes. Si pudieras elegir un personaje histórico, ficticio, ¿vale? Con quien sentarte a cenar y Ah, charlar y preguntarle cosas, ¿quién sería? es que me pillas, sí. Eh, a ver, ¿histórico o...? Me da igual, o ficticio, o puede ser alguien actual, alguien conocido de ahora. En verdad, cualquier mujer emprendedora con una buena historia de superación, me encantaría. Porque es que se puede aprender un montón, sobre todo yo ya me enfoco en emprendedores porque, ¿cómo aprendes? Emprendiendo. Entonces, Es el cohete, eh, ¿verdad? El emprendimiento es el entonces cohete. yo le preguntaría a alguien así, a una emprendedora, también mujer si puede ser, que tenga hijos, porque así también más me puede ayudar. Claro, Eh, y preguntarle eso, de cómo lo ha hecho, o qué bueno, sus errores, sus aprendizajes, todo. claro. Y A mí exprimiría me, ahí. fíjate, a mí con ese perfil me vienen unas cuantas, pero me viene Lucía B, la Condesa Conde, o sea, y seguro que salen por ahí la Gloria Vegana, unas cuantas más que son mujeres, además de proximidad, ¿no? De aquí y que han hecho pues un recorrido en estos últimos 5 o 10 años de crecimiento en su sector de emprendimiento bestial, ¿no? Sí. Qué buenas. Pues nada, no sé si hay alguna cosa más que te apetezca decirnos o compartirnos antes de cerrar. Sí, porque estaba ahí y quiero también transmitírselo a las compañeras que estén empezando o que se estén pensando el ser asistente virtual. Y el tema de empezar, o sea, encontrar clientes, o sea, que es un temazo y es una piedra que tenemos que superar, que creemos que es muy difícil y que no sabemos por dónde tirar y arrastramos y probamos por aquí, por allá, pero que al final, si eres constante, perseverante y mandas propuestas y te metes en comunidades y haces cosas, al final llega. La cosa es que no puedes quejarte si no te mueves, pero que llega. Yo se lo digo a todas las personas, o sea, a todas las asistentes que están empezando, que no saben cómo encontrar clientes, yo les digo, muévete, muévete para arriba, para abajo, haz networking, comunidades, manda propuestas, porque yo cuando empecé mandaba propuestas a todo el mundo que me gustaba, la mayoría ni me contestaban y que era una frustración y dices, ¿por qué? Hasta que te acostumbras, que es que eso es lo normal. Lo normal es que Claro, no te contesten. claro, No te vayas a creer que porque mandes 50 propuestas te van a contestar. No. claro, Entonces, que persevere y ya está. claro. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco un montón este consejo porque me parece que este punto, ¿no? Pues es el que yo comentaba un poco antes, ¿no? Es donde nos encontramos con esa dificultad, porque además al estar enfrentándonos, sobre todo cuando venimos de haber estado trabajando por cuenta ajena, pues el tener que enfrentarnos a hacer nosotras mismas las que nos movemos para encontrar a los clientes. Y luego que algunas veces pasa, como tú dices, que encuentras clientes con los que no te terminas de sentir bien conectada o satisfecha o que igual la colaboración no funciona bien, pero con esa perseverancia se llega, efectivamente se llega. O sea, yo creo que si hay alguna clave en el camino es la que tú acabas de dar, es esa perseverancia, esa constancia, ese no parar de tomar acciones.
adaptándolo cada uno a nuestro ritmo, sin agobiarnos y sin ponernos objetivos demasiado excesivos, por así decirlo, pero yo creo que esa constancia es lo que al final termina trayendo resultados inmejorables. Sí. Además que cada pasito cuenta porque vas superando pequeños retos que tienes y te vas dando cuenta que no es tanto como lo que pensaba. Por ejemplo, a mí el grabar vídeo es una cosa que me sigue costando todavía y prefiero el cara a cara, el hablar por videoconferencia que hacer vídeos, pero bueno, si tengo que hacerlo, lo hago, me salen fatal, además lo digo, mi fuerte no es el vídeo, prefiero hablar contigo en persona. Pero bueno, es una cosa que tienes que ir haciendo poquito a poco e irás puliendo. Entonces, igual que la venta la vas puliendo poco a poco. Tenemos millones de creencias sobre la venta. Hay que trabajar mucho la mentalidad emprendedora y saber que la venta no es mala, es simplemente ofrecer en lo que tú puedas ayudar a otra persona, ya está. Pero claro, es un poco complicado todo este tema. Sí, al final es verdad, pues es lo que tú dices, que todo paso va haciendo camino, ¿no? Por pequeño que parezca, y es verdad que para poder construir el negocio no es una acción en una dirección única, ¿no? Hay que hacer un trabajo en varias direcciones, pues de cómo vendo mis servicios, cómo los construyo, cómo me voy a relacionar con los clientes, ¿no? Cómo defino qué quiero hacer y qué quiero mostrar de mí al mundo. O sea, como que hay un montón de pasos ahí, de procesos que hacer. Pero al final yo creo que está bien el verlo todo en ese paso a paso y el yo hago, aunque sienta que lo que estoy haciendo ahora no es perfecto, que es mejorable, porque si dejamos de hacer porque no está siendo toda la versión más perfecta que nos gustaría, entonces es cuando realmente estamos perdiéndonos en el camino. Sí, exactamente. Sí. La perfección no llega a nada. Y el miedo igual. El miedo es otra cosa que hay que es hacerlo aunque tenga miedo. Prueba a hacerlo, verás tú cómo lo vas a dar. Oye, pues con esta última me quedo, con lo del miedo. Prueba a hacerlo, que ya verás cómo no pasa nada. Te agradezco un montón este rato de charla. Se nos ha pasado súper rápido, por lo menos Sí, para mí. a mí también. He disfrutado un montón de poder escucharte, Nazaret, y sobre todo, pues, como que yo siempre digo que a veces, pues cuando hablo con vosotras, siento un poco como ese orgullo de mamá pato, ¿no? Totalmente. De veros ahí ya habiendo evolucionado, de estar ya gestionando vuestros negocios y de estar pues en un punto ahí súper avanzado. Así es que súper enhorabuena por Gracias. haberte convertido en la profesional que eres, Nazaret, y muchas gracias por este rato. Gracias a ti por esta entrevista. Un abrazo, compañera. Hasta luego.